Buenos días, aprendices del curso Herramientas para la gestión del talento humano, identificado con las fichas número 32 62074, 32 62085 y 32 62086. Para mí es un gusto saludarlos a través de esta herramienta de atención sincrónica de Teams que nos permite desarrollar los encuentros sincrónicos y brindar el soporte que requieren los aprendices en el desarrollo del curso. Siendo hoy el día viernes 11 de julio del 2025, 8 de la mañana, damos inicio a esta conferencia web, que es la número 4, donde vamos a abordar la explicación de las temáticas que se desarrollaron en la actividad de aprendizaje 3, que es crear indicadores para la gestión del talento humano. Entonces, según la metodología que hemos adoptado para realizar estos encuentros sincrónicos, le damos la bienvenida a Susi Torres, única aprendiz que está participando por el momento en la sesión. Nosotros pertenecemos al Buenos centro. días, profesor. Hola, Susi. Pertenecemos al Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha, que está adscrito a la regional de Cundinamarca. Recordemos las reglas de la sesión. Vamos a tener en cuenta que vamos a realizar intervenciones respetuosas. Debemos utilizar preferiblemente audífonos y micrófonos. Vamos a revisar previamente el material que está disponible todo el curso para que ustedes puedan ingresar, verificar el material y mirar si hay dudas para poderlas plantear en estos encuentros y resolver las mismas. Eso lo vamos a hacer al final, donde vamos a ver una sesión de preguntas y varios. Como estábamos indicando, esta es la cuarta semana del curso, prácticamente la última de nuestro curso, que termina el próximo 18 de julio. Les recuerdo, la fecha límite para envío de evidencias es el día 18 de julio, o sea, el próximo viernes a las 11:59. Por favor, para que tengamos en cuenta y podamos enviar todas las evidencias que están allí pendientes. Entonces, esta actividad de aprendizaje 3, lo que hicimos fue resolver o tener las herramientas necesarias que nos permiten realizar, estudiar el resultado de aprendizaje número 3. Un momento, por favor. Entonces, esta actividad inició el pasado jueves 3 de julio del 2025 y terminó el pasado 9 de julio. Entonces, estamos desarrollando actividades de la actividad número 4. Por dinámicas y por solicitud de los aprendices, estamos desarrollando cada una de las actividades que tiene el curso. La próxima semana haremos una sesión sincrónica, pero basada es para mirar los avances y ver específicamente
el avance de cada uno de los aprendices, que ya sería la última sesión, que sería el 18. Tendríamos un día prácticamente para poder verificar. O sea, lo importante es que ustedes verifiquen que todas las evidencias que han enviado estén evaluadas. Si alguien tiene una evidencia que considera envió y no está evaluada, entonces tenemos apenas esas mm, horas antes del cierre para hacer los ajustes. Entonces la invitación muy especial para ver tener esa última sesión que vamos a realizar el jueves. Bueno, entonces vamos a hacer un recorrido por el material de estudio que se desarrolló en esa actividad de aprendizaje número 3, que nos habla de crear indicadores para la gestión del talento humano. Allí, la semana pasada debemos haber trabajado la actividad de aprendizaje 3, evidencia 1, que habla de un estudio de caso para la construcción de ficha de indicadores. Tenemos que la competencia que estamos desarrollando en el curso se llama dirigir el talento humano de acuerdo con la normativa, y el resultado de aprendizaje número 3 que estamos trabajando se llama diseñar indicadores de gestión del talento humano para la medición de actividades de acuerdo o conforme con los métodos técnicos. Entonces, respetando cada una de la autonomía que tienen, de los procesos internos que tiene cada organización empresarial, que tiene unos procesos que son autónomos, propios de cada una de ellas, dentro de las políticas que se determina por parte de la gerencia. Entonces tenemos que hablar de indicadores de gestión, ¿cierto? Es una de las estrategias o herramientas que le permiten, entre otras cosas, pues, hacer comparaciones. ¿Qué es un indicador? Un indicador, pues, es una herramienta, una metodología que me permite a mí comparar un estado real con el estado ideal de un aspecto que se vaya a investigar, que se vaya o que se esté estudiando. ¿Fruto de qué? ¿O cómo aplicamos estos indicadores? Pues estos indicadores hacen parte integral de lo que nosotros llamamos auditorías. Esas auditorías que son las auditorías internas o estrategias que tengan de evaluación y de revisión las diferentes organizaciones dependiendo de su sistema de control interno. Acuérdense que todos hacemos parte del control interno, pero ¿dónde podemos visualizar o cuáles son las herramientas que se utilizan allí? Pues para poder comparar, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer uso de estas herramientas de medición, que deben tener una estructura, unos fines, ¿cierto? Y aquí, como estamos viendo, es herramientas para evaluar la gestión del talento humano. Pues más adelante el material de estudio nos habla de unos ejemplos, de unos indicadores que podemos implementar dentro de la gestión que realiza el talento humano, ¿sí? Entonces, lo que hacen estos indicadores, nosotros los administradores de empresa, lo que decimos es que lo que no se evalúa y pues se devalúa y tiende a desaparecer. Entonces, lo que buscamos nosotros es tener una herramienta que me diga a mí específicamente cuál es el avance que se tiene sobre el aspecto que se está evaluando. Por eso hablamos de control interno, de auditorías internas, y para esas auditorías internas se elaboran
unas estrategias o unos métodos de evaluación específicos para cada una de esas áreas. En este caso, pues lo que estamos midiendo es la gestión del talento humano, independientemente de que se midan o se audite o se revise o se evalúe otras áreas. Nosotros aquí en el curso nos vamos a centrar, vamos a hablar en términos generales de lo que es un indicador de gestión y específicamente lo que tiene que ver con ese, con esa oficina que maneja el recurso humano. La idea es que en- dentro de la elaboración se debe ser muy preciso, dar unos lineamientos muy claros para que así nos pueda mostrar a nosotros o podamos obtener unos hallazgos fruto de esas revisiones, poder implementar estrategias que mitiguen, ¿cierto? Que es lo que nosotros llamamos como eh, un plan de mejora, ¿sí? Para poder hacer los ajustes que se requiera el sistema de producción. Recordemos que los sistemas de producción son dinámicos, son cambiantes y todos se diseñan mediante estrategias de calidad. La calidad son tres pilares. Recuérdese que los pilares de la calidad son: diga lo que hace, ¿cierto? Demuéstrelo y mejórelo. Si un proceso no es susceptible de mejora continua, entonces ahí sí no podemos, ya nos toca es cerrar, apagar e irnos porque todos los procesos son susceptibles a mejorar con el fin de que obtener los resultados que se han trazado dentro de la misión eh, por parte de la gerencia, donde se espera obtener unos resultados claros, ¿cierto? Dentro de todas las áreas de el sistema de producción que estamos pues evaluando. Entonces los indicadores de gestión, como decíamos, son instrumentos de medición. Y esto lo que nos permite es ver un paso a paso cómo vamos avanzando, ¿cierto? Importantísimo establecer que los indicadores de gestión así evalúen aspectos cualitativos. El indicador nos debe mostrar a nosotros resultados cuantitativos, es decir, que los podamos medir. Lógicamente que usted dentro de un indicador puede tener aspectos o variables cualitativas, claro que sí, pero a la parte del indicador debe tener una tabla, ¿cierto? Donde convierta esa cualidad en cuantitativos, elementos para poder establecer cuál es el avance que se tiene en un aspecto que se está evaluando y para que me permita a mí aplicar un pensamiento crítico, un pensamiento divergente, que veamos nosotros cuál es el criterio específico que estamos analizando. Entonces nosotros vamos a mirar allí resultados. Debemos tener diseñado una serie de aspectos que nos van a permitir a nosotros mirar resultados. Por aquí admitimos a aprendices que están llegando a la sesión. Entonces, eh, son resultados que tienen que verse medidos en porcentajes o depende de las herramientas que haya diseñado nuestra oficina de control interno. Pero esas expresiones deben ser cuantitativas, medibles en porcentajes, eh, dependiendo de las metas que se hayan trazado. Entonces deben ser cuantitativas. Por eso, por allá retomando lo que nos trae el material de estudio, hay una frase de Lord Kelvin, que es un físico y matemático donde define o nos dice que lo que no se define no se puede medir y lo que no se puede medir, pues no se puede mejorar y lo que no se mejora
se degrada para siempre. Algo parecido a lo que nosotros hablamos con los administradores de empresas que nos dice que lo que no se controla, lo que no se evalúa, pues se devalúa y tiende a desaparecer. Entonces aquí este señor matemático expresa la importancia que representa para la organización todos estos instrumentos de medición, ¿verdad? Entonces hay que estar de manera permanente haciendo revisiones. Recuerde que la gerencia hace hay cuatro áreas en las cuales la actividad gerencial se determina, que es la planeación, la organización, el control. Ojo con el control. Aquí estamos hablando de control, que son estrategias de medición, estrategias de seguimiento, donde vamos a determinar qué aspectos o los famosos cuellos de botella, qué aspectos hay por mejorar, ¿cierto? Y entonces existen muchos indicadores. eh, los más conocidos son los indicadores de gestión, ¿sí? O indicadores claves de desempeños, que nosotros conocemos como los KPIs, que por las siglas en inglés, pero son métricas que nos permiten, son instrumentos de medición cuantitativos que nos permite determinar el rendimiento de una actividad, plan, programa o proceso concreto en función de los objetivos y resultados que se quiere alcanzar. Por eso decimos que los indicadores son unidades, son herramientas de medición que miden el estado real del aspecto que se va a evaluar versus el estado ideal. Y esos estados ideales ya están definidos. Esos ya están definidos por la organización. Entonces tenemos 5 características de esos indicadores de gestión, entre los cuales tenemos que son específicos, que son medibles, que son alcanzables. Específicos es porque deben formularse para un aspecto en concreto, ¿cierto? Con un nombre que diga claramente y que defina qué es lo que vamos a ver. Medible tiene que ser cuantificable. Así nosotros estemos evaluando cualidades o aspectos cualitativos, debemos establecer reglas, ¿cierto? Escalas de equivalencia que me permita a mí tomar a un aspecto cualitativo y convertirlo en cuantitativo. Entonces, una característica del indicador es que es medible, alcanzable. O sea, alcanzable es que nosotros debemos diseñar herramientas. Te lo pongo aquí en modo presentación para poder permitir que podamos darle acceso a los aprendices que están llegando. Si pudiéramos mirarlos acá. Eso, aquí, para ir admitiendo a los jóvenes que están llegando. Entonces, indicadores que son alcanzables. O sea, que expresen la realidad de lo que se está midiendo, del estudio que debe ser eh, el aspecto que se está analizando y poderlo comparar con otros. Entonces, que sea algo alcanzable, tanto en el tiempo como en la profundidad. De eso se trata este, esta característica del indicador. Relevante que debe ser pertinente, debe tener un significado y pueda influir o cambiar o contribuir al logro de los objetivos que se plantea la gerencia. Relevante también es que disminuya esos factores de riesgo que están presentes en todos los procesos de toma de decisiones. Y el último, limitados en el tiempo. Entonces, limitados en el tiempo es que deben ser en un periodo de tiempo determinado. O sea, eso no es que todo es permanente, la evaluación. No, la evaluación es permanente, pero el indicador debe contener horizonte de tiempo determinado. En un mes, en una semana, 15 días, dependiendo del objetivo que se vaya a persistir.
Entonces tenemos características de los objetivos medibles, alcanzables, relevante, ¿cierto? Limitados en el tiempo y que sean específicos. 5 características que nos trae el material. Puede que algunos autores hablen de muchas más características que deben tener los indicadores, ¿cierto? Por eso, estos indicadores pues se convierten en un instrumento útil para para la planeación. De ahí es que se basa. Acuérdense que cuando uno está planeando, lo que tiene que hacer es generar estrategias que den respuesta a unos interrogantes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Para quién lo estamos haciendo? Entre otros de los objetivos que se buscan en la planeación, ¿cierto? Luego viene la organización que responde el cómo, ¿sí? Y entonces allí nos están dando, estamos llenándonos de datos que nos permita a nosotros hacer una evaluación certera, real, de lo que, cómo está marchando nuestro sistema de producción, ¿cierto? Por eso buscamos que tenemos unos objetivos como tales. ¿Cuáles son los objetivos que buscan estos indicadores? Entre otros, facilitar la información concreta para el proceso de toma de decisiones, simplificar la información del estado de la organización. ¿Cómo? Sabiendo, determinando cuáles son los cuellos de botella, cuáles son las operaciones que más se retardan, ¿cierto? Eso es en forma sencilla que uno mira, vea, este está en el 50% del alcance del objetivo, bueno, ya menos del 50, crítico, o está en el 90, o estamos bien. Entonces es una mirada rápida, cómo está el sistema, verificar si se están logrando todos los resultados propuestos, hacer un monitoreo y evaluación de resultados en periodos de tiempo determinado, diagnosticar problemas, ¿cierto? Cuando podemos diagnosticar, podemos adelantarnos, ¿cierto? Y generar estrategias que permitan hacer los ajustes. Y, por supuesto, mejorar la eficiencia de cada uno de los procesos. Entonces, tenemos etapas para la elaboración de estos indicadores. La primera etapa se llama determinar lo que se necesita medir. Yo les decía a ustedes por allá en alguna oportunidad que los mercaderistas, los que somos gerentes de mercado, decimos que para saber lo que yo debo conocer de un proceso, pues debo saber qué debo buscar, ¿cierto? Es saber lo que yo necesito medir, cuál es el objetivo, cuál es la problemática, cuál es el área que yo debo evaluar, ¿cierto? ¿Cuál es el alcance de ese objetivo? Entonces yo necesito establecer estrategias que me permitan a mí, uno, determinar qué aspectos de la organización debemos mejorar para poder asimismo determinar qué necesitamos medir. Y a esos aspectos, pues generar unos indicadores de gestión eh, específicos, ¿cierto? Va por etapa. Entonces la primera etapa es saber qué quiero medir. Eso es así, ¿cierto? Viene una segunda etapa. La segunda etapa que es definir las variables y una fórmula de cálculo. ¿Por qué estamos diciendo que una fórmula de cálculo? Porque lógicamente que debemos de una manera cuantitativa establecer de manera matemática o aplicando el método matemático o el método científico que me permita determinar realmente cómo estamos. Entonces, una vez establece qué es lo que debo hacer, yo debo, uno, bautizar ese indicador para que me dé, con el solo nombre, saber de qué estamos hablando. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cierto? ¿Por qué vamos a medirlo? Debemos mirar unas
de manera clara cuáles son las variables que conforman ese indicador y cómo vamos a relacionarlas con ellas, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a medir? Debe ser cuantitativo. Establecer una fórmula de cálculo para poder decir, si aplicamos método científico, estas variables estadísticas las podemos mezclar, que nos permitan hacer diferentes tipos de análisis, ¿cierto? Y asimismo, pues, evitar confusiones que se presenten por resultados ambiguos allí. Y pues, bueno, claro está que debemos establecer, dependiendo del aspecto que vamos a considerar o que vamos a evaluar, debemos establecer unidades de medidas, ya sea porcentaje, número, razón, tasa, etcétera, ¿cierto? Aquí tenemos unos ejemplos que nos trae el material, ¿cierto? Y ustedes diseñaron un indicador, entonces aquí tenemos cumplimiento, objetivo, medir un porcentaje, ¿cierto? ¿Cuáles son las variables? El número de capacitaciones realizadas. ¿Cuál es la unidad de medida? Porcentaje. Debemos tener un responsable, ¿cierto? ¿Qué frecuencia? Y la fórmula de cálculo, número de capacitaciones realizadas sobre el total de capacitaciones por 100. ¿Para qué? Me dé un porcentaje. Entonces, estos ejemplos los pueden bajar ustedes, o los trae el material de estudio en los cuales ustedes se pueden basar para realizar o establecer cuáles son las variables, cómo se vamos a medir, ¿cierto? Dentro de esta segunda etapa, que es definir variables y fórmula de cálculo. Entonces, aquí tenemos desglosadito un ejemplo para que ustedes lo puedan utilizar. Cuéntame, Luz Miriam. Creo que está levantando la Bueno, mano. buenos días, profesor, ¿cómo le va? Ya que usted está comentando eso, le hago una pregunta. Aquí en el anexo del programa dice que hay o sea, una hojita que nos muestra que programación de capacitaciones, ese es el que nos sirve para basarnos en lo que usted está comentando, ¿cierto? Bueno, para el desarrollo de esta actividad hay un estudio de caso, que ahorita lo muestro, que está dentro de la misma guía de actividades. Una cosa es el material de estudio, que nos trae aquí unos indicadores y unos ejemplos, ¿cierto? Basándose en un programa de capacitación que habíamos hecho por allá anteriormente. Y entonces aquí estamos definiendo cómo construir por etapas, cada etapa, un indicador. Para la actividad tenemos un estudio de caso que ya ahorita pues está en la guía, pero ahorita lo miramos. ¿Te parece, Luz Ok, Miriam? yes. Bueno, no, con gusto. Aquí tenemos los indicadores de gestión. La tercera etapa, hay que validar los resultados de esos indicadores, ¿cierto? Porque nosotros debemos tener un periodo. Se aplica un indicador, pero debemos mirar que sean relevantes. Hay que validarlos, si son específicos, si son medibles, si son alcanzables, relevantes y limitados en ese tiempo, para poder mirar cuál de esos es el que eh, más se ajusta a la actividad que nosotros estamos evaluando. No significa, aquí estamos hablando en términos generales de cómo, qué etapas, qué variables se pueden evaluar. Eso no significa que tengamos que aplicar las cuatro, las cinco estrategias para implementarlas en un solo indicador, ¿no? O que se establezca una sola, hay que mirar cuál es el más indicado para poder nosotros validar ese resultado, ese indicador, ¿cierto? Y aquí también el material de estudio nos trae un ejemplo. Entonces, a manera de estrategia, todas las estrategias que tengan ustedes, que vuelvo y insisto, cada organización, cada empresa es autónoma de tener o diseñar esas estrategias de manera individual. Aquí en el material es un punto de partida donde ustedes pueden o no tomarlos en cuenta, ¿cierto? Porque eso es una guía, es una orientación. Entonces aquí a través de preguntas, entonces el indicador está formulado de manera precisa, características que describe el indicador es cuantificable, el indicador describe una situación motivo, bueno, entonces
ahí hay una serie de preguntas que son ejemplos que nos trae el material de estudio para que nosotros podamos diseñar el indicador. Vuelvo, insisto, ese es un punto de partida, porque hay estudiantes o aprendices que mm, inclusive no están vinculados laboralmente, entonces para ellos es todo nuevo. Pero hay algo otras personas que son abogados, que se manejan el área personal y pues tienen unos procesos autónomos. Eso es respetable. Aquí les damos unas herramientas para que puedan implementar esos indicadores. No necesariamente respondiendo las 5 preguntas, si quieren una, dos, tres, cuatro o más, dependiendo de su sistema de producción, pues eso también es válido. Aquí estamos mirando que para la tercera etapa podemos validar el indicador mediante esta estrategia que nos permite formular preguntas. ¿Cuáles preguntas? Estos son ejemplos. Ustedes pueden tomar otras preguntas, pueden tener otros métodos de validación, ¿cierto? Matemáticos si quieren, ¿sí? Pero esto nos permite como un paso a paso para ir construyendo ese indicador que es lo que se busca con esta actividad 3. Viene un aspecto importantísimo que es la construcción de la ficha técnica. Es importantísimo saber cuáles son las estrategias, quién realizó el indicador, cómo se hizo, ¿cierto? Ese indicador para poder nosotros mirar a ver si realmente eh, es pertinente, relevante, ¿cierto? No es lo mismo que lo haga un experto que lo haga otra persona. Entonces, allí miramos, aquí hay referencias bibliográficas, bueno, todo lo que ustedes están utilizando que se debe plasmar y se debe describir. Entonces, aquí tenemos ejemplos también de cómo se construye una ficha técnica que básicamente nos va a dar cuál es el origen, quiénes son las personas, qué aspectos relevantes, aspectos que se consultaron, se investigaron, quién elaboró ese indicador. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una ficha técnica de un indicador que busca medir el porcentaje de cumplimiento en un programa de capacitación. Es un ejemplo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos unos aspectos, objeto de la medición, aspectos relevantes a medir, nombre del indicador. Si quieren ponerle una sigla, entonces CPC, ¿sí? Ese es en inglés, entonces el cumplimiento del porcentaje del programa de capacitación, objetivo, calcular el porcentaje del cumplimiento. Entonces aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Siglas que representan esas variables. Entonces, cumplimiento del programa y el total de las capacitaciones programadas. Eso es lo que dice estas dos siglitas, ¿sí? Cada uno las puede hacer, em, generar de acuerdo al indicador, sigue la construcción de la ficha técnica, unidad de medida, ¿cierto? La fórmula para ponerla más relevante, que son s- eh, las mismas siglas que estamos utilizando. Entonces, cumplimiento del programa de capacitación. Número de capacitaciones realizadas o programadas sobre el total de las programadas, por 100 para que nos dé un porcentaje. Responsable, frecuencia y observaciones. Entonces, este es un ejemplo de una ficha técnica. Ustedes pueden diseñar las suyas, si quieren pueden tomar otras variables que consideren importantes y pertinentes para involucrar dentro de esa ficha técnica. ¿Quién elaboró la ficha técnica? Podrían colocar allí. Entonces, también, vale. Entonces, todos estos indicadores de indicadores de gestión del talento humano, acuérdense que nosotros estamos hablando en términos generales de los indicadores, de cómo realizarlo en términos generales. Entonces, aquí vamos a mirar unos ejemplos
¿cuáles son los indicadores que debe tener o realizar la oficina del talento humano, entre otras? Acuérdense que habíamos hablado de las CAPIs o KPIS, ¿cierto? Por sus siglas en inglés, que son los indicadores de gestión, ¿cierto? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos que podemos, de algunos aspectos que se pueden implementar dentro de la oficina de talento humano, ¿cierto? Aquí tenemos como 5 o 6 que nos trae el material de estudio, ¿sí? Pero vuelvo e indico, esto es un punto de partida. Ustedes pueden implementar más, pueden implementar menos, pueden hacer otros, pueden cambiarles el nombre, pero pues el material de estudio, como es una orientación, una guía, entonces tenemos estos. Por ejemplo, capacitación y desarrollo. ¿Qué pueden medir? El proceso o el progreso de las acciones para el desarrollo profesional de los clientes internos. Es uno de los ejemplos. Aquí podemos implementar indicadores de gestión o la rotación del talento humano, que nos permite a nosotros mirar la pertinencia de los empleados de la empresa, ¿sí? Y mirar qué tanto dura uno, cómo se están haciendo. Otro ejemplo, accidentalidad laboral, entre otros cosas, la parte de la nómina. Pueden implementar, mejor dicho, muchos estrategias que podemos implementar dentro de la oficina de talento humano que nos permitan a nosotros realizar, mire, abstencionismo laboral, otro ejemplo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se demora o en abandona el puesto? Miren las ausencias en cada uno de los puestos. Tiempo alcance de las metas. ¿Cuánto es el avance de la contribución que realizan esos empleados para lograr los objetivos estratégicos de la organización? Promedio de el tiempo promedio que dura en satisfacer o en suplir una vacante, ¿cierto? Es uno de los ejemplos, uno de los tantos ejemplos que tenemos para implementar indicadores de gestión. El material de estudio también nos trae ejemplos de indicadores que podemos establecer para monitorear el avance de los logros de los objetivos propuestos en los planes. Entonces aquí tenemos otros ejemplos que pues básicamente el material ha sido muy generoso con ustedes. Entonces tenemos, digamos que 3 aspectos dentro de la gestión del talento humano que nosotros podemos implementar indicadores. Entonces tenemos planes de capacitación, programas de inducción de personal. Entonces aquí tenemos dentro de esos planes de capacitación 3 indicadores: cobertura, efectividad y costos. ¿Sí? Esos son ejemplos que puede implementar el que se pueden implementar mediante indicadores, porcentaje de cobertura de las capacitaciones, satisfacción de eventos, etcétera. Dentro de programas de inducción y reinducción de personal, podemos tener también 3 ejemplos que nos traen material: número de eventos dentro de la inducción, eh, que son aspectos que podemos tener, y otro ejemplo que son programas de reconocimientos, efectividad y rotación. Entonces, esos son ejemplos que nos trae en material de estudio, en los cuales ustedes pueden diseñar estrategias que nos permitan medir las diferentes áreas que son pertinentes para la oficina del talento humano. Entonces, eso es básicamente lo que nos trae ese material de estudio, ¿sí? Ahora, la actividad 3 que es una de las más corticas porque solo tiene 8 horas, ¿sí? Nos habla de que ustedes deben diseñar indicadores de gestión del talento humano para medición de actividades, conforme a unos procedimientos técnicos que el material de estudio nos trae. Entonces aquí nos dice que por lo menos ustedes deben diseñar o realizar lo siguiente: realizar la lectura del material
que se denomina indicadores de gestión. Cada uno propone sus objetivos de formación. Pueden profundizar infiriendo información, que hay bastante en la red y en la biblioteca, si quieren buscar en la biblioteca, que amplíe, que profundice los conocimientos sobre los indicadores de gestión. Y aquí nos dice que hay un estudio de caso y lo que buscamos es que ustedes construyan unos indicadores de gestión. Hay un formato que también trae como orientación para desarrollar la actividad, que es una tabla de indicadores. Entonces, aquí tenemos el caso, el estudio de caso que yo le decía ya a su compañera, donde nos dice caso de análisis, indicadores de gestión. Y nos dice el estudio de caso que los directivos de la empresa deciden poner en marcha la propuesta del programa de capacitación presentada por el coordinador del área de gestión humano y se solicita diseñar indicadores que permitan medir la cobertura y la efectividad. Entonces, básicamente van a diseñar dos indicadores, un porcentaje de cobertura de capacitación y un porcentaje de empleados satisfechos con los eventos de capacitación. Por eso están las iniciales allí. PSC, porcentaje de cobertura por capacitación. PESS, porcentaje de empleados satisfechos con eventos de capacitación. Eso es simple, ustedes los pueden inventar. Para la construcción de los indicadores, debe utilizar el formato anexo en la tabla de indicadores, que inicia con el diseño completo de un indicador para determinar el porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación y la tablita que incluye variables, unidades de medida, o sea, las tablitas que les mostré anteriormente, cómo diseñar el nombre y demás. ¿Listo? Aquí damos unos lineamientos, entregar la tabla de indicadores, de acuerdo al estudio de caso, pues se solicita casi siempre en PDF porque garantiza que no va a tener ningún conflicto, generar conflicto en el momento del envío, pero igual pueden utilizar el formato que ustedes quieran, Word, Excel, PowerPoint. En el último de los casos, háganlo a mano, pero lo importante no es tanto la forma, sino como el fondo, ¿cierto? Pueden trabajar en grupos, pueden trabajar en equipos, pueden trabajar individual. Importante, trabajan en equipos, pero la evaluación se hace de manera individual. Por favor, a través del enlace que está identificado como actividad de aprendizaje 3, evidencia 1, estudio de caso, ficha, indicadores. Cada, cada aprendiz de manera individual envía la evidencia. ¿Listo? Entonces, básicamente, esto es lo que tenemos para el día de hoy. Compartir con ustedes. Entonces, quiero saber si hay alguna pregunta, dudas, aclaraciones para poder brindar el soporte que requieran. A ver, preguntas, dudas, aclaraciones. Vamos a hacer el ingreso para mostrarles dónde está el material y demás. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, o sea que todo quedó claro. Como el agua del río Bogotá, pero en su nacimiento, me imagino. Bueno, espero que tengamos ahí entonces, que haya sido suficiente la explicación. Si tenían dudas, pues las hayan aclarado. Les recuerdo que la próxima semana es el 18 a las 8 de la mañana, pues vamos a hacer nuestra última sesión en línea para que lo tengamos en cuenta allí. Cuéntame, Luz Miriam. Instructor, pues
A mí me quedó, o sea, no del todo claro porque yo no trabajo en esta área, es primera vez que estoy dando esta clase. Hay muchas cositas ahí que me quedan como en el aire, pero igual pues voy a ir leyendo y pidiendo asesoría porque la verdad es que es algo nuevo para mí. O sea, hacer esto, me siento un poco enredada aún, pero no quiere decir que de pronto no sea capaz de hacerlo. No, Ahí, no te preocupes, Luz, mira, cualquier cosa, usted me puede escribir y yo le llamo y las orientamos, hacemos el acompañamiento. De eso se trata el acompañamiento que hacemos en estos cursos. Entonces, si ves que estás un poco confundida, no le dé pena. Cualquier cosa me llama, me escribe. ah, Profe, es que tengo esta duda. Con muchísimo gusto yo les devuelvo la llamada, porque para mí es más fácil llamarlos que empezar a escribir por el WhatsApp. ¿Listo? sí, claro. Ah, ok, listo, profe. Muchas gracias, muy amable. Claro, con mucho gusto. Pero si tiene alguna dudita ahorita, pues dígame y pues la resolvemos. No, pero, o sea, básicamente porque tengo que nuevamente como leer, porque lo estoy o sea, teniendo en cuenta lo que usted está hablando, entonces no me estoy enfocando, sino en lo que usted está mostrando acá. Entonces, cuando ya yo esté acá en el computador mirando cada Ok, pues, listo, entonces yo ahí sí miro dónde debo de enfocarme y cuál es la dificultad que de pronto vaya a tener en el momento. perfecto, no hay problema. Entonces, mire, voy a cambiar aquí el rol. Voy a colocar el rol del aprendiz para mostrarles dónde es que está el material. O sea, esta es la interfase tal cual como la están viendo ustedes, ¿sí? Les pido que no echen en saco roto aquí los anuncios. Ahí están, mire, inicio de la actividad 4, cierre, para que miren cuáles son los avances del curso. Ahí les envío una copia del centro de calificaciones, las personas que van nivelados y pues ahí pueden descargar su centro de calificaciones para que por favor vayan revisando, ya que estamos como en la recta final del curso, sepan qué evidencia les falta, cuál van, cuál le falta, porque algunos, por eso les vuelvo, insisto, si ustedes miran en los avances que ya enviaron una evidencia y no está evaluada o no aparece, porque esto es una copia del centro de calificaciones. O sea, eso es lo que hay hasta el momento. Si ustedes enviaron una evidencia y no está evaluada, por favor, llámenme, escríbanme, diga, profe, mire, yo envié la evidencia tal. Entonces yo con mucho gusto entro y miramos si abordamos ese caso específico, ¿ok? Para que lo tengamos allí presente. Entonces, eso está en los anuncios. Bueno, aquí está el foro de dudas para que planteen las dudas que tengan. Yo todos los días, pues, me demoro menos de 24 horas en responderle a un aprendiz para que lo tengan en cuenta. Bueno, el foro social, que pues, el cronograma para que miren cuáles son los avances, las fechas, lo tengan en cuenta, por favor. Estamos en la semana 4 y tenemos plazo hasta el 18, ¿ok? Y aquí hay una versión descargable para que miren su cronograma de estudio. El material de estudio se encuentra aquí donde dice actividades de aprendizaje 1. Entonces abren, estamos desarrollando la actividad 3. El componente formativo, mire, se llama indicadores de gestión. Entonces, para que descarguen el material. Bueno, no lo descargue porque hay alguna versión que no los permite descargar, pero sí, ahí está todo el estudio, ¿cierto? Para que ustedes miren, tomen pantallazos y demás, ¿verdad? Y está el enlace de envío, actividad de aprendizaje 3, estudio de caso, ficha, indicadores. Entonces, aquí está el anexo para que ustedes desarrollen. ¿Dónde está el formato? Entonces aquí está el anexo, mírenlo. El anexo lo descargan y lo miren, vea, tabla, anexo, indicadores. Ahí está, esa es la tablita que deben llenar ustedes, ¿sí? Y está en Word para que más fácil para que ustedes lo puedan trabajar.
Entonces ahí está la tablita de indicadores. ¿Listo? Este es lo que deben llenar. Efectividad, cobertura, cumplimiento. Entonces las siglas, porcentaje de cumplimiento de programa de capacitación. Cuénteme, Luz Miriam. Luz Miriam, cuéntame. Levantó la mano, no sé si tenga. Ahí Cuéntame. levanté la mano. Sí, señora, cuénteme. ¿Me repite? No, no la entendí. No, que equivocadamente levanté la mano. Ah, bueno, tranquila. Bueno, entonces aquí están. Esta es la tablita que deben llenar, ¿cierto? Diligenciar para que eh, puedan presentar la evidencia. ¿Dónde está? Les recuerdo, donde dice actividad 1. Y volvamos otra vez todo para que no haya ningún problema. Vamos a la actividad 3. Abren el enlace. Aquí está la tabla. El estudio de caso está en la guía. Ya les muestro la guía. Una vez desarrollen esa tablita, por favor envíen por aquí entrega de la evidencia. Pegan el archivo y después de que peguen el archivo le dan guardar cambios. Por favor, hagan eso, complétenla. En la guía de actividades que está en la parte superior, aquí otra vez volvemos a hacer actividad de aprendizaje 1, guía, no hay sino una sola guía. Entonces abren la guía, que es un PDF, y en el punto, a partir del punto 3,3, está aquí. Este es el de la actividad número 2, donde hicimos el programa de capacitación, ¿cierto? A esos cursos que ustedes diseñaron, pues lo pueden tomar para hacer sus indicadores. Y en la actividad 3, crear indicadores, está el estudio de caso. Aquí está. Por favor, para que lo realicen, ¿ok? Bueno. Listo, entonces eso era lo que teníamos para el día de hoy. No sé si hay alguna otra pregunta, dudas, aclaraciones. Entonces, ¿no hay más preguntas? Mucho, entonces, aprendiz. Alguien levantó la mano. Cuéntame. Bueno, no está identificado. Aprendiz TH. Cuéntame. Eh, Instructor, buenos días. Qué Buenos pena, días, ¿cómo estás? ¿será que me podría hacer el favor y me podría explicar otra vez en la parte de la fórmula? Sí, la fórmula que se emplea. Sí, señor. Ah, ok, ok, ok. Bueno, Gracias, entonces qué aquí pena. en el ejemplo, no te preocupes. Aquí teníamos dentro de esta, vamos a mirar esta aquí. Aquí. Entonces, entonces vamos a mirar eh, que para las formulitas es sencilla, porque dependiendo de los aspectos que usted vaya a evaluar, ¿cierto? Entonces, lo que nos indica a nosotros es que en este ejemplo que tomamos para elaborar la ficha técnica, donde nos indica porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación, así como nos está pidiendo allí para la actividad de aprendizaje, ¿cierto? Que la evidencia que vamos a mostrar. Entonces, estas son las abreviaturas que nos indica aquí el material de estudio. Vea. CPC, cumplimiento programa capacitación. ¿Listo? ¿Qué vamos a mirar? Objetivo, calcular el porcentaje del cumplimiento del indicador. Variable, número de capacitaciones realizadas. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Vamos a calcular un porcentaje del cumplimiento del programa. Entonces, cumplimiento del programa sobre el total de capacitaciones, que es la formulita. Entonces, aquí nos dice, como nos piden un porcentaje, entonces nos dice, cumplimiento del programa de capacitación es este. ¿Cómo lo calculo? El número de capacitaciones
que usted realizó sobre el total de las capacitaciones realizadas, ¿sí? Esa es la formulita. Entonces, ¿cuántas se hicieron sobre las que programamos? Entonces yo programé 20, pero solamente hicimos 10. Así a grosso modo eso me da 50. Entonces sería, si programé, ¿cuántas dijimos? 20 e hicimos 10, pues entonces sería 10 sobre 20, pues da 0,5 por el 100 me da el 50%. Esa es la formulita, ¿sí? Ahora, para el trabajo aquí, nos van a decir, el porcentaje son dos indicadores diferentes. Entonces, el porcentaje de la cobertura de la capacitación. Entonces, se acuerda que inicialmente nosotros habíamos hablado de 47 miembros o clientes internos en 5 áreas determinadas. Entonces, usted dice, la población son 47. De esas, si miramos por aquí, creo que debo tener la guía abierta. Aquí creo que tenía guía. Entonces, por ejemplo, eh, solamente para explicarle aquí. Entonces decíamos, mire, son 47 empleados en 5 áreas. Entonces el universo de la población son 47 empleados. Pero si usted programó solamente para el área de la gestión humana, que tiene, bueno, hagamos que tiene un psicólogo, un auxiliar, o sea, 3 personas. Entonces usted dice, de 3 personas, que es el universo al cual va destinado el curso que usted programó, sobre 47, ¿qué porcentaje de población estoy atendiendo? Entonces sería 3 dividido en 47%. Y ahí le da el porcentaje. Eso le da como el 7, 8% de la población que debería cubrir. Entonces le hace falta más. Sí, sí me hago entender. ¿Cómo es que es su nombre? TH, es que no, como no aparece el nombre, entonces Sí, señor. dices, aprender. Alexander. Alexander, no sé si ya te queda un poco más claro lo de la fórmula. Sí, señor. Sí, digamos, en cada área me tocaba primero validar qué candidatos estoy solicitando para el cargo. Y de ellos les hago es Sí, como las pruebas. Y digamos, son 50 personas y de esas 50 personas aprobaron solo 30. Entonces ahí hago la fórmula de cuántos fueron los que pasaron realmente y cuáles no. exactamente, entonces sería 30 sobre 50%. Esa es Eh, la fórmula, ¿cierto? Sí, profe, qué pena. Otra pregunta. Este caso que Sí. su merced nos está mostrando, ¿tengo que hacerlo realmente con ese caso o yo puedo generar otro tipo Indicadores de ajustados, cargos? sí. No, 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 tranquilo, por eso le digo, esto es una guía, es una orientación. Ah, Si usted listo. lo quiere realizar específicamente en su área, porque usted conoce, es que la idea es eso, es más enriquecedor cuando ustedes cogen el material y lo aplican a su entorno laboral, ¿no? Eso está muy bien. Ah, O listo. sea, vale. ¿Listo? Listo, señor. Ok. Gracias. No, con muchísimo gusto. Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones. Bueno, entonces creo que no hay más dudas, no hay más preguntas. No sé si hay otra duda. Es que no me abrir aquí discúlpeme, termino a ver si me permite abrir el Teams para mirar si hay preguntas planteadas allí en ay, por favor. Bueno, no sé si en el indicador. ¿Qué pasó aquí? Me sacó. Bueno,
Preguntas, dudas, aclaraciones. ¿No hay más dudas? Miramos aquí en el chat a ver si hay preguntas. Buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, no hay. Bueno, entonces si no hay más preguntas, no hay dudas, pues alcanzamos el tiempo de la charla. Les agradezco mucho por estar presentes, el tiempo que le han dedicado. Los felicito por ser tan juiciosos y realizar unos buenos productos. Yo quedo atento para brindarles el soporte por los diferentes canales que hemos establecido. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Una vez se genere la grabación, pues les comparto la misma para que usted la pueda